RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecerle la cordialidad que siempre tiene con RCR, con el doctor Luis Lamas Pucho, prestigiado abogado experto en Derecho Procesal Penal. Qué gusto saludarlo, doctor Lamas, como siempre muy amable. Hola, ¿cómo estás, José? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Siempre gusto de escucharte. Doctor Lamas, ayer yo lo escuchaba con mucha atención, una entrevista que usted concedió a Radio Programas del Perú, y usted ha sido una de las primeras voces que reclamaba ayer que el Ministerio Público se pronuncie, ¿no? Ayer, después de todo este escándalo que se ha generado, recién el Ministerio Público ha dicho que va a abrir una investigación preliminar. ¿Por qué le hago este preámbulo, no? Porque estamos frente a un tema que ya no solamente alcanza al expresidente Martín Vizcarra, sino también va a alcanzar a otros exfuncionarios, ¿no? Me gustaría conocer una primera apreciación dentro de la parte legal que usted maneja, ¿no? Procesal, ¿no? Bueno, como tú acabas de manifestar, la información que está presente ya hace algunos días en todos los medios de comunicación revela indicios en materia de responsabilidad penal en las altas esferas del poder y de la política. El Ministerio Público tiene entre sus funciones, efectivamente, proteger los bienes que corresponden a la colectividad y a la sociedad nacional. El Ministerio Público, cuando toma conocimiento de hechos que tienen características criminales o delictivas, sobre todo en temas de corrupción, inmediatamente debe proceder y actuar de oficio porque está dentro de sus atribuciones hacerlo. Sin embargo, cuando hemos conocido algunos casos de corrupción vinculadas a las altas esferas del poder político y económico, en algunos casos nos ha llamado poderosamente la atención la forma no inmediata con la que ha reaccionado el Ministerio Público en relación a hechos de tanta trascendencia. Por eso yo planteé algunas disquisiciones en el sentido de que también debería intervenir el Congreso de la República, como ya lo está haciendo, para poder iniciar las investigaciones, porque la situación que confronta actualmente el Perú históricamente es un drama desde toda perspectiva y es un hecho que devela que el poder económico, el poder político y la corrupción y aquellos que utilizan la gobernabilidad en los últimos años solamente han gobernado para su propio beneficio en desmedro de las grandes mayorías. Hasta antes de la pandemia, esta apreciación que estoy desarrollando podía pasar en alguna medida inadvertida porque la situación sanitaria, económica, en alguna medida era manejable. Pero a raíz del COVID-19 se está revelando la presencia de políticos y de funcionarios públicos inescrupulosos que no tienen ningún sentido de ética, que aprovechándose de la funcionalidad en el ejercicio del cargo, han sacado beneficio personal en un tema que es tan dramático en relación a lo que implica el COVID frente a la posibilidad de ser contagiado y eventualmente incluso morir. Entonces, si partimos de la premisa de que todos los ciudadanos somos exactamente iguales frente a la ley, ¿cómo poder explicar y entender que hay miles de peruanos que están abandonados en condiciones infrahumanas, enfrentando el COVID, sin medios económicos, sin trabajo, frustrados, engañados, tirados en el piso de las clínicas y de los sanatorios porque no tienen recursos económicos para poder acceder a una clínica privada, mientras que hay estos funcionarios o exfuncionarios inescrupulosos que bajo infinidad de pretextos, artucias, mentiras y engaños se han favorecido aprovechándose de la posición que implica la función pública, inoculándose de manera voluntariosa, dolosa y con pleno conocimiento estas vacunas que se denominan como de cortesía, cuando en realidad estas vacunas de cortesía
implica graves casos de corrupción. Ahora, ¿cuál es la estas vacunas responsabilidad? de cortesía se donaron al Perú, entre comillas, en un proceso, en un momento de una negociación económica millonaria. Y como todos sabemos, un funcionario público que recibe un regalo, una dádiva, más allá de las características materiales del regalo, es como si hubiera estado recibiendo dinero en efectivo. En este caso aún mucho más relevante y gravitante, porque es una vacuna que posibilita que una persona pueda seguir viviendo y sobreviva frente al COVID. Entonces, esta situación realmente es calamitosa, ¿no? Ahora, doctor Lamas, de manera puntual, ¿cuál es la responsabilidad que va a alcanzar ahora al presidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Qué elementos se van a tomar en consideración? El señor Vizcarra pues, es un personaje que tiene una serie de antecedentes en materia de corrupción. Tiene investigaciones abiertas, tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la función pública, salpicada de casos que no han sido hasta la fecha esclarecidos. Por otro lado, el Congreso de la República tuvo que vacarlo por inmoral y, como acabo de manifestar, un funcionario público que por un lado miente a la opinión pública diciendo que era parte de los procesos, de los ensayos clínicos, ¿no?, para la aplicación de la vacuna, y resulta que él se aprovechó del cargo para inocularse estas vacunas de cortesía para él, su entorno personal, sus amigos y algunos otros funcionarios que lo acompañaban en el ejercicio de la función pública. Entonces, eso es un caso vinculado a temas de corrupción que tiene relación con el cohecho activo, es decir, un funcionario que en un proceso de negociación o en el ejercicio de sus funciones recibe una dádiva, un regalo, ¿no? Eso está calificado como delito. Por otro lado, él habría participado en actos colusorios, es decir, en este proceso de negociación habría buscado algunos elementos de concertación de voluntades en un proceso de contratación, por lo tanto estamos también frente a un delito de colusión. Y por otro lado, también él habría traficado con sus influencias personales para beneficiarse en los términos que estoy señalando. En concreto, los delitos que podrían ser objeto de imputación tienen que ver con el cohecho pasivo, con el delito de colusión y con el delito de tráfico de influencias, que pueden tener una pena privativa de la libertad hasta de 15 años, sin perjuicio de las investigaciones que ya están en curso, que hasta la fecha, más allá del escandalete, no han tenido ningunos resultados en el caso de Vizcarra, por casos de crimen organizado y lavado de activos. Estamos hablando de penas, como vuelvo a manifestar, que implicarían hasta una privación de la libertad de 15 años. Sin embargo, como te manifiesto, y en esto resumo lo que estoy manifestando respecto a tu pregunta, el problema del Perú no es la corrupción. Corrupción ha habido y existe y existirá. El problema del Perú es la impunidad. Es decir, como todos estos hechos, después del escándalo y del furor que ocasionan de manera transitoria, hacen algunas personas interesadas que se olviden y esto queda en la absoluta impunidad. Por eso insisto, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Ahora, doctor Lamas, el caso de la esposa de Martín Vizcarra, ex primera dama, la señora Maribel Díaz Cabello, ¿no? También se ha favorecido con esta vacuna de cortesía. ¿Le alcanza o no le alcanza también responsabilidad penal a ella? Yo creo que la responsabilidad en términos de complicidad, no de autoría, alcanza a todos aquellos que se habrían inoculado estas vacunas de cortesía, que no son parte pues del proceso oficial protocolar al cual se sometieron todos aquellos ciudadanos en términos voluntarios en relación a los ensayos clínicos. Más allá si se trata de funcionarios, porque la legislación y la jurisprudencia también comprende a las personas civiles que participan en casos de corrupción. Y en este tema creo yo que a la señora también le correspondería ser objeto de esta investigación, aunque me imagino que debe ser una víctima de estas circunstancias, conociendo la personalidad sociopática del señor Vizcarra,
y así como también a todo su entorno personal, familiar, amical, con la particularidad agravante de aquellos que, habiendo cumplido una función pública de manera encubierta, escondida y soterrada, se inocularon también estas vacunas de cortesía, con lo cual también serían parte de estos delitos, y si se descubriera más allá de los procesos, porque como tú sabes perfectamente, acá en el Perú, una investigación, una acusación, un proceso y una sentencia puede durar 4 o 5 años por casos de corrupción. Estas personas que tienen condición de funcionario público y se inocularon, deberían renunciar inmediatamente como una muestra de respeto a la moral y a la ética pública y a la transparencia en el ejercicio de la función. Ahora, el caso que se ha conocido ayer, la renuncia de la ex canciller, ¿no? Elizabeth Astete, ¿no? Usted mencionaba algo bien interesante al inicio de la conversación, ¿no? El conflicto de intereses que se mueve tras la participación de Martín Vizcarra para inocularse, tanto él como su esposa, ¿no? Y probablemente gente de su círculo cercano. Te pregunto esto ¿por qué? Porque la ex canciller Elizabeth Astete, ella era la principal negociadora del tema de las vacunas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista también legal, ¿cuál va a ser, qué elementos van a pesar contra la ex canciller, ¿no? En este caso, ¿no? A ver, ¿cómo se configura eso? Exactamente en los mismos términos en cuanto a lo que he señalado en la pregunta anterior, ¿Ya? pero con la agravante de que ella presidía el proceso de negociación. Por eso que a mí me llama poderosa y tristemente la atención lo que ha salido el día de hoy en un periódico que señala a la señora Elizabeth Astete que no podía darse el lujo de caer enferma y que por esa razón tuvo que recurrir a la vacuna de cortesía. Entonces imaginémonos bajo esa premisa, todos aquellos que ejercen una función pública tendrían el mismo derecho, con mayor razón hablando de médicos, enfermeros, policías, ¿no? Y otros funcionarios que tienen mucho mayor riesgo y que sin embargo no se han visto favorecidos y están en la última cola de la lista de los que van a ser vacunados. Entonces ahí hay una circunstancia no solamente que agrava la responsabilidad por presidir el proceso de negociación, sino también por la manera poco decorosa como esta señora responde ante la opinión pública, como si los peruanos fuéramos personas ignorantes, que no tenemos noción de lo que está aconteciendo en nuestra realidad, ¿no? Ahora, y el papel del doctor Málaga, ¿no? ¿Cómo analiza usted? Él tenía conocimiento de las vacunas de cortesía y también conocimiento del ensayo clínico, ¿no? Entonces, y finalmente sabemos que estaba ocultando información, ¿no? ¿También alcanza responsabilidad penal a él? Bueno, si se trata efectivamente de ocultar información, ahí hay un posible delito de falsedad, de proporcionar información falsa a las autoridades en un caso tan delicado, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál fue su participación? ¿Bajo qué condiciones y bajo qué términos? Porque evidentemente el desempeño de su función estaba supeditada a lo que decidiera Vizcarra. En otras palabras, es muy posible que Vizcarra lo haya puesto en el desempeño de esa función. En tercer lugar, hay un tema eminentemente de carácter ético que debería ser objeto de investigación y pronunciamiento por parte de la Comisión Ética del Colegio Médico del Perú, porque como todos sabemos, una de las profesiones que más se ha visto afectada y que confronta el problema del COVID es el ejercicio de la medicina. Entonces, acá no se trata de generar un espíritu de cuerpo invertido, sino de que sacar la cara por el ejercicio y los principios que rigen la función médica. En todo caso, yo creo que el señor Málaga dispondrá de información sumamente veraz e importante. No solamente se trataría de posiblemente acogerse a una confesión sincera,
sino que incluso él podría recurrir a la colaboración eficaz, ¿no? Y develar todos estos hechos que todavía no se conocen a plenitud porque recién han empezado a ser develados, pero para acogerse a la colaboración eficaz hay que ganar por puesta en mano. Entonces, si él realmente tiene información valiosa que puede permitir develar las esferas tenebrosas y oscuras de esta negociación, yo le recomendaría, en el mejor de los términos, que pensara más adelante en acogerse a la colaboración eficaz, siempre y cuando, por supuesto, tuviera información valiosa que hasta la fecha no se conoce, ¿no? Muy bien, doctor Luis Lamas Puccio, como siempre muy agradecido por la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza, muy amable, un fuerte abrazo. Adiós, felicidades. De igual manera, doctor Luis Lamas. RCR, la red que comunica y une al Perú.